A esta hora vamos a conversar con el doctor Javier Pacheco Palacios, procurador público especializado en delitos de corrupción. ¿Cuál es la situación del ex juez supremo César Inostroza, que en estos momentos se encuentra en calidad de prófugo de la justicia? Finalmente, la justicia precisamente española, el lugar donde se encontraba, bueno, por lo menos lo que se sabía, noticias sobre el ex juez, se encontraba... Y no había mayores detalles respecto a su paradero. ¿Qué tal, doctor Pacheco? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Sí, Primero, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes. muy bien, quisiéramos saber que nos explique claramente cuál es el procedimiento que se siguió desde el Ministerio de Justicia o desde la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y el papel que también podría eventualmente haber realizado, desarrollado el Ministerio Público, la Fiscalía, para de alguna manera en coordinación con estas instituciones tener la certeza de que el señor César Inostroza podía retornar a nuestro país luego de que se le había negado un nuevo pedido de asilo en España. ¿Qué es lo que pasó? Las cosas en contexto, ¿no? Absolviendo primero la pregunta que realizaste, ¿cuál es la condición jurídica de Inostroza? Él tiene la condición de no ubicado y él es un prófugo de la justicia peruana. La posibilidad o extradición ya se ha ganado, ¿no? Son 2 extradiciones, solamente que ahora ya depende de la justicia española, conjuntamente con la policía española, que procedan a la ubicación, captura y nos entreguen el extraditado. Y estamos esperando ese momento. Ahorita se encuentran en un operativo la policía viendo cuál es el lugar donde se encuentran. Finalmente, a mí me corresponde señalar que dentro de la comunicación oficial que tengo por parte de la justicia española, es que no está ubicado en el lugar que él señaló que debería estar para cumplir las medidas restrictivas que le había fijado el juzgado español correspondiente, ¿no? En este caso la Audiencia Nacional. Y por parte de la justicia peruana, ¿se está haciendo algo al respecto? Por lo que le entiendo, y me parece que hace un tiempo conversamos precisamente en este espacio, usted señalaba que todo estaba en manos de la justicia española, por lo menos en ese momento cuando finalmente se le negó, en todo caso procedió el tema de la extradición y finalmente ya no se ubicó más al señor Inostroza. Sin embargo, la justicia peruana o las instituciones peruanas pueden hacer algo al respecto, de pronto alcanzar, emitir, activar algún tipo de alerta a Interpol, internacional. ¿Se ha hecho algo de este trabajo o no? En contexto, lo que debo señalar es que son 2 extradiciones. Exacto. Que se han remitido al Reino de España y las 2 se han ganado. A la par, Inostroza lo que fue es pedir asilo, el cual fue rechazado por la autoridad administrativa, en primera instancia y en segunda instancia por el Ministerio del Interior español, y posterior a eso él realizó una demanda contencioso administrativa a nivel judicial cuestionando esa denegatoria, la cual llegó hasta la Corte Suprema o al Tribunal Supremo Español, en donde esta medida fue inadmitida. Con todas estas, acciones realizadas, las cuales ya han sido desestimadas por la justicia española, a Inostroza no le queda otra posibilidad que ser extraditado. Por eso es que él pasa a la condición de prófugo en este momento, ¿no? Porque él es lo que es. ¿Qué es lo que está haciendo el despacho en coordinación con el Ministerio Público? No obstante, él tiene 2 medidas de requisitoria a nivel internacional, una emitida por el Juzgado Supremo Instructor a cargo del doctor Checkley y otra emitida por el tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, el primero por el caso ex CNM y el segundo por el soborno que habría realizado a una funcionaria de migraciones para fugar del Perú a través de Tumbes. En esa línea, él tiene vigente estas 2 órdenes, sin embargo, bajo una acción que se desconoce, la defensa de Inostroza directamente habría presentado un escrito en París, la cual habría dejado momentáneo, temporalmente, sin efecto estas órdenes de captura, ¿no? Estas requisitorias internacionales a través de Interpol.
Sin embargo, el Ministerio Público, que es el ente competente, está tomando todas las acciones correspondientes para verificar qué acciones o para realizar las acciones para que esto se revierta. Claro, si Sin no lo entiendo bien, embargo, ¿la defensa de Inostroza ha sustentado algún tipo de pedido en París? ¿Entendí eso? sí, Ya, directamente ante el Interpol ya, y ha quedado sin efecto temporalmente estas medidas, pero son temporales. Sin ya, perjuicio de ello, lo que yo tengo que señalar es que Inostroza ahorita está moviéndose en el espacio Schengen, ¿no? En el ¿Cuándo momento se en el presentó cual, por parte de la defensa de Inostroza esta solicitud? no, nosotros tenemos conocimiento que esta medida ya no se está, digamos, no es efectiva desde el 29 de agosto. Entonces, En esa línea, se han tomado las medidas respectivas, el Ministerio Público está, conforme a sus facultades, haciendo las coordinaciones para efectos de levantar algún tipo de observación que se hayan hecho a estas requisitorias emitidas por estos juzgados que ya mencioné. Sin perjuicio de ello, mi despacho está esperando una respuesta de la justicia española con la finalidad de ver si es que la justicia española también declara como un prófugo de la justicia española a Inostroza, por cuanto él, al sustraerse de estas medidas impuestas por el juzgado, la Audiencia Nacional en este caso, el juzgado instructor, también habría cometido delito. Entonces, estamos a la espera de esa respuesta. ahora, tenemos De entendido ser que había un negativa esta tercer cuadernillo de... respuesta, Sí, dígame. de ser negativa esta respuesta, mi despacho se encargará de hacer todas las acciones necesarias para que se active directamente en la Fiscalía y el juzgado competente en el Reino de España. Tenemos entendido que hay un tercer cuadernillo de extradición que está en trámite, se ha suspendido el trámite. ¿Cuál es la condición en estos instantes de esos documentos? El tercer documento se encuentra suspendido, el envío, ya, porque esto fue solicitado por la Procuraduría por una razón, porque la justicia española el pasado 11 de noviembre del año 2021 emitió una resolución en la cual señalaba que Inostroza tenía el derecho al debido proceso y en ese sentido no se podía ejecutar la primera extradición que en ese entonces ya se había ganado hasta que culmine la segunda extradición. Una vez que se ganó la segunda extradición, volvimos a obtener una resolución en la cual el 15 de marzo la Audiencia Nacional nuevamente nos señala que mientras esté vigente el recurso presentado ante la tercera sala del Tribunal Supremo de Español, tampoco se podía ejecutar. ¿Qué implicaba esto? Que si el Estado peruano remitía un tercer cuadernillo de extradición, ¿no? Esto le garantizaba a Inostroza gozar de este debido proceso y defenderse de este tercer cuadernillo estando allá en España. Entonces lo que se hace es pedir que se suspenda este envío por unos días, porque se entenderá que esto fue emitido los últimos días de marzo y nosotros ganamos las extradiciones y ganamos el proceso contencioso administrativo el 28 de mayo. Y Nostroza pasa la clandestinidad, y es la fecha cierta que tenemos el 2 de junio, que es cuando él ya nos se apersona al juzgado a registrar su asistencia, de lo cual nos corren traslado y nos notifican recién el 17 de junio, que es cuando yo informo al país respecto de esta situación y que Nostroza se encontraba inubicable. Es por eso que no se remitió este tercer cuadernillo, porque de haberlo hecho, lamentablemente habríamos garantizado una permanencia de 2 años más a Nostroza, defendiéndose de este tercer pedido de extradición. Pero dada esa situación, la fiscal Ángela Arévalo, por ejemplo, ha señalado que esta situación, bueno, ha calificado de irregular, ¿no? Porque se habría faltado al procedimiento estipulado por el Código Procesal Penal que establece el desarrollo del trámite una vez publicada la decisión del Ejecutivo. ¿Esto es así, realmente? No, hay un error por parte de la percepción y el informe remitido por la fiscal Arévalo. El día de ayer yo me he reunido con el doctor Rebasa, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, y lo que nos hemos percatado es que han habido
comunicaciones entrecortadas que se han emitido a la Fiscalía de la Nación, que lamentablemente han originado que se emita este comunicado subjetivo y tendencioso. Aquí no hay ningún error, lo que se está haciendo es privilegiar, como se hizo en el caso de la extradición de Alberto Fujimori, tener aquí al extraditable para que se defienda aquí, y luego, posterior a ello, era tramitar las ampliaciones de extradición que lleguen, ¿no? Porque no solamente es una tercera, viene una cuarta, viene una quinta, y además vendrán muchas más por los casos de estos de los cuellos blancos. En ese sentido, lo que aquí ha habido es una falta de coordinación y una desinformación por parte de la doctora Arévalo y una interpretación sesgada de su informe que emite a la fiscal de la Nación. Sejada, pero con qué finalidad, con qué motivo? Desconozco. Eso tendría que ya explicarlo la misma doctora Arévalo o en todo caso el área de imagen o comunicación institucional del Ministerio Público. Pero la realidad de los O de hechos repente es, para deslindar algún tipo de responsabilidad, porque lo cierto es que Nostroza está fugado, no aparece. sí, Y hay pero esto ya una aparente es lentitud frente a todos los trámites que, claro, usted nos está explicando cuál es el proceso, pero evidentemente este señor tiene que responder ante la justicia y hasta ahora nadie sabe dónde está. Sí, pero lamentablemente tengo que señalar nuevamente, es responsabilidad absoluta de que Nostroza esté en esta condición la justicia española. Es la responsable de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque mi despacho hace 6 meses le pidió al fiscal García Berrú en España que pida prisión preventiva para ejecutar estas medidas. Y el fiscal accedió a nuestro pedido y lo hizo en 3 oportunidades. Y la justicia española lo que determinó es que no era necesario, que solamente bastaba las medidas impuestas, que era suscribir su asistencia 2 veces por semana en un juzgado, Bueno, lo cual no lo ha hecho. Entonces, atribuir responsabilidad al Ministerio Público, a la Embajada, a Cancillería o a la Procuraduría, no es el caso. Todas estas instituciones han actuado conforme a ley, en forma oportuna y en forma célere. doctor, yendo a otro tema, se ha dado a conocer una cifra realmente alarmante, preocupante, ¿no? 7.895 casos de corrupción involucran a autoridades y también ex autoridades regionales y locales. Tenemos a puertas un proceso electoral, precisamente elecciones regionales y municipales. Y bueno, ¿qué información, con qué información cuenta la Procuraduría especializada en delitos de corrupción en ese sentido? En todo caso, ¿cuáles son los casos o los delitos que en mayor medida se presentan en esta larga lista de más de casi 8.000 casos de corrupción? Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Al respecto, lo que tengo que señalar es que la Procuraduría, dentro de la función también que tiene de informar, ya en una segunda edición ha emitido un segundo informe que actualiza el mapa de la corrupción que se realizó o se confeccionó el año 2018. Y dentro de ese comparativo, en esa fecha, en el año 2018, claramente se estableció que habían, permíteme un momento por favor, aquí está, 4.225 casos vinculados a autoridades. Este es un análisis que se realiza desde hace 20 años atrás. Actualmente, a la fecha, en el año 2022, actualizando solamente de los 54.000 casos que tenemos como carga, se ha determinado que 7.895 casos se encuentran vinculados a ex autoridades municipales, tanto a nivel provincial como distrital, como también a gobernadores regionales. Y dentro de esas 7.895 casos, ¿no? 2.222 se encuentran en ejecución y 4.300 en trámite. Y 239 tienen la condición de emblemáticos. ¿Qué quiere decir? Que del año 2018 a la fecha, esto se ha incrementado aproximadamente en un 86%. Además, este informe lo que nos grafica es, en principio, ¿no? Nos va a actualizar el mapa de la corrupción,
además de actualizar el mapa de la corrupción en donde se establece cuáles son los lugares o las regiones con mayor ex autoridades y autoridades Claro. procesadas. ¿Y cuáles son estas regiones, procurador? Sí, viene encabezando Cusco con el 10.12%, seguido de Lima con 9.98%, Ancash 7.89%, Junín con 7.87% y Huánuco 4.75%. Las 5 regiones que tienen dentro del mapa la mayor cantidad de autoridades procesadas. ¿Y cuáles son los delitos más recurrentes en estos casos, que son por lo menos los de la mayoría de los eventos de corrupción que usted señala, ¿no? Cusco, Lima, Ancash, Junín, Huánuco? Los delitos más recurrentes aquí, y eso también es importante ver en la estadística, es la comisión de los delitos en principio, ¿no? Peculado, que quiere decir que el funcionario se apropió de los bienes a su cargo; colusión, que participó o dirigió procesos previa concertación para defraudar al Estado; y también están los de negociación incompatible, en donde el verbo rector es favorecer a un tercero o a sí mismo dentro de la ejecución de un proceso de selección. Entonces, estas son las 3 primeras conductas vinculadas a los recursos que maneja una autoridad edil. En ese sentido, solamente señalar como dato final respecto de esto que aproximadamente tenemos nosotros dentro de esta carga 500 autoridades que actualmente están buscando la reelección. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1.241 procesos involucran a 508 candidatos a estas actuales elecciones y que tienen procesos de corrupción. Y esto se distribuye de la siguiente manera: Junín, el 13.54%, con 168 casos; Lima, con 13.22%, con 164 casos; Ica, 12.9%, con 150 casos; Cusco, el 11.4%, con 137 casos; y Ancash, con el 7.17%, con 89 casos. Debe de notarse que en todas estas estadísticas, lo que se ve también, se debe rescatar, es que los lugares donde hay una mayor carga de casos, por ejemplo, ¿no? Es Cusco, pero dentro de Cusco existe un total de 799 casos de corrupción, dentro de los cuales 228 casos están aglomerados en el distrito de la Convención, donde se encuentra el distrito de Charate, el distrito de Megantoni, donde se acumula canon. Entonces, cuando nosotros vemos que aquí, donde hay mayores procesos, o la más alta cantidad de procesos, en los lugares donde existe canon y no hay un control concurrente del Estado. Donde hay más fondos, digamos, y donde lamentablemente se puede hacer un provecho ilícito de estos fondos. Doctor, en realidad muy interesante esta data que nos ha brindado, y sobre todo... Lo más importante, como anexo final, y no lo puedo señalar, ¿no? Este es un trabajo que consta de 600 páginas, y en 400 está el listado de todas las personas que tienen procesos y que están ahí. Entonces ya es decisión del periodismo ahora revisar este listado y de esta información que la Procuraduría ha presentado el día de hoy. Sin duda, sobre todo por el número que usted ha señalado, ¿no? 500 personas que actualmente están procesadas por delitos diversos como peculado, colusión, negociación incompatible, que tienen que ver con delitos de corrupción, están postulando un cargo de elección popular en estas elecciones. O sea, esta información ha sido remitida, digamos, a los órganos correspondientes para tener... Está publicada, se ha remitido a la Procuraduría General del Estado y también se está remitiendo a la Contraloría General del Estado. Claro. Ya justamente se ha presentado esto para que sea de público conocimiento. Sin duda, ya ustedes tiene que ser. Tengan toda la difusión. Y en el menor tiempo posible, en realidad, para que por lo menos estas personas que están siendo procesadas por estos delitos que son graves de corrupción, pues la ciudadanía los tenga, digamos, bajo la lupa, ¿no? Finalmente sepa por quién va a votar en estas próximas elecciones. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias. Javier Pacheco.